Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Claro, si es tu primera vez, realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. Parece mentira, señores, pero República Dominicana, si tú eres un asiduo o tú eres fanático de las redes sociales, y no cabe duda también, si tú eres seguidor de lo que es el movimiento urbano en República Dominicana, hay dos expresiones populares, lo cual no son más que una asignación popular que nosotros le hacemos a determinado grupo social en la República Dominicana. Aquí es donde el nombre de los popis y los guau 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 son dos tipos de expresiones populares que nosotros tenemos que analizarla como una forma de entender el origen y la popularidad de dicho término o expresiones. No cabe duda de cuando se habla de eso que la gente llama la composición social de República Dominicana cada 10, 15 o 20 años. Cuando se hablan de los diferentes grupos sociales, República Dominicana aparecen nuevas designaciones, lo cual la gente de una forma u otra lo populariza. A veces producto de una canción, pero a veces producto de la vivencia en cada uno de esos diferentes grupos sociales, lo cual se identifican con determinada identidad. Y en este momento nosotros tenemos que hablar de los popis, pero también de los guau guau guau. Claro, no cabe duda que cuando se habla de República Dominicana y la enorme popularidad que tiene ese nombre de los popis y de los guau guau guau, razones por las cuales cuando se habla de las redes sociales, y específicamente cuando hablamos de YouTube, una forma de llamar la atención y por qué no explotar la popularidad que tienen los popis y los guau guau guau. No cabe duda que en este momento nosotros podemos observar la utilización de esos nombres cuando hablamos de los diferentes artistas urbanos, pero también de aquel tipo de plataforma digital que de una forma u otra vive de lo que son las diferentes manifestaciones culturales de las personas en República Dominicana, en lo cual el movimiento urbano es el centro de atención. Razones por las cuales creo que días atrás se creó una novela de una de las plataformas digitales más influyentes cuando se habla de República Dominicana, y tenemos que hablar de Alofoque Radio Show. Señores, no cabe duda, pero días atrás yo estuve observando en el canal de YouTube un video el cual hablaba sobre la unidad o ese tipo de convivencia entre un guau guau y un popi. Convivencia que solamente puede existir en un tipo de telenovela donde la fantasía y la capacidad imaginativa del productor hace posible este tipo de contenido. El artista urbano de Monseros Bolín 47, considerado como un guau guau guau, quien protagonizó junto a una muchacha considerada como Poppy, fueron parte de un elenco de una novela producida por Alofoque, cuyo título es Pa'l barrio con los Poppy, lo cual, desde mi punto de vista, es un retrato de las diferencias sociales que existen entre un guau 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 de los barrios marginados y una chica popis de la clase alta dominicana. Cuando tú miras el millón de personas que visitaron el canal de YouTube de Alofoque Radio Show, eso te dice a ti la enorme influencia que tienen las redes sociales, especialmente cuando hablamos de los videos de muchos canales en YouTube, en los cuales los conflictos, los chismes, la farándula, la vulgaridad en el lenguaje y la controversia entre los artistas urbanos y figuras de la televisión son los elementos principales que en este momento están siendo explotados económicamente por Alofoque, pero también por otros canales de YouTube dominicanos, los cuales mucha gente consideran como influencers en el país, quienes tienen una enorme capacidad de vivir de sonido producido tanto por los guau 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 como los popis, y el contenido morboso de su video dirigido hacia los seguidores del movimiento urbano, quienes en este momento, uno quiere aceptarlo o no, el tipo de seguidor que mayormente visita las redes sociales buscando este tipo de contenido. Sin embargo, hay algo que hay que entender. Tú no tienes que ser sociólogo o ser lo que alguna gente llama un comunicador social
Para tú entender que las redes sociales están siendo en este momento el gran ecualizador entre los guau 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 y los popis, de estilo de vida diferente, código de hablar diferente, pero también formas diferentes de supervivencia económica y por qué no social en una misma ciudad, donde los jóvenes de clase alta o barrios exclusivos de gente que tiene dinero como Naco, Gacue, Piantini, Bellavista, interactúan con las personas de clase baja, los muchachos de Gualey, los Guandules, Capotillo y los Minas, los cuales pueden a través de las redes sociales de una forma u otra comunicarse en iguales condiciones porque tienen acceso a dichas redes sociales, porque simplemente necesitan tener un celular y una carga de internet de algún proveedor de servicio por alguna compañía telefónica. Claro, dicho ecualizador desde el punto de vista social crea una especie de ilusión de cohesión social cuando se habla de los diferentes grupos sociales en República Dominicana. Porque vamos a ser francos, no importa que el internet y las redes sociales crean ese mecanismo de acceso a determinadas redes sociales. Eso no significa que las personas de clase alta o los popis son iguales a las personas de clase marginado pobre o los guau guau guau. Por eso no quiere decir que el acceso al internet o a las redes sociales produce lo que alguna gente llama ese sentido de igualdad entre los aguaguaguá y los popis. Cuando tú analizas el libro de la composición social del pueblo dominicano por Juan Bosch, es posible que el profesor nunca se imaginó la existencia de las redes sociales y como la existencia del internet y el uso de los celulares está modificando el comportamiento de los pobres en cuanto al acceso a la información. Perdón, de los guaguaguá que viven en los barrios más marginados en la ciudad de Santo Domingo, quienes creen que pueden cambiar su realidad de pobreza adquiriendo sonido en las redes sociales, en algunos casos hablando de los casos más extremos de ese segmento de la población, mostrando una realidad conductual y antisocial, la cual desde mi punto de vista, si tú observas el contenido de muchos de esos videos, tú lo observas como la norma, cuando realmente eso no representa la mayoría de las personas de los barrios marginados, solo representa una minoría. Aquí es donde el concepto de guau 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 y popi, desde mi punto de vista, hay que analizar de una forma mucho más profunda, alejado de las redes sociales, para entender cuál es la real diferencia que existe entre una persona que se autodenomina como guau 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 y una persona que otros lo califican como popis. Claro, no cabe duda también que para tú entender el origen del término guau guau guau, mucha gente dice que el producto que fue empleado por primera vez por el rapero Rochi para llamar a sus fanáticos de los barrios, el cual se generalizó para definir a una persona de cierta clase social que viven con precariedades, especialmente cuando hablamos de los jóvenes que viven en los cordones de miseria alrededor de la capital. Por el contrario, cuando nosotros hablamos de los popis, se presume que es un individuo criado sin carencias económicas, un tipo que, en términos utilizando una expresión popular, realmente nunca ha cogido lucha. Uno que no depende del gobierno para comer, para pagar la luz y montarse en un montoconcho, y quien consigue todo lo que necesita sin ningún tipo de esfuerzo personal. Cuando tú observas un guau 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 y un poco en la forma de vestir, hablar y vivir, tú puedes predecir el lenguaje en la cual los códigos del barrio pobre no lo entienden los popis, porque simplemente estamos hablando de grupos sociales diferentes que tienen una forma de expresión diferente. Aunque los popis es un término popular en República Dominicana, producto de las redes sociales, ¿y por qué no vamos a hablar de una clase política que se utilizó el término popi sin entender realmente de lo que estaba hablando cuando ese político asume que los popis no votan? Desde mi punto de vista, al darle una connotación política de una forma u otra, creó un estereotipo negativo asociado a los popis, el cual no coinciden con la realidad. Pero no cabe duda que el término fue introducido
al lenguaje popular. Su nombre hace referencia al término pop y frecuentemente también fue utilizado en México, lo cual hace referencia a gente pudiente y ostentosa que presume ante los pobres. Hoy en día, las personas provenientes de los barrios marginados la definen como un guau, debido al tipo de cultura que exhiben los simpatizantes del género humano. En cuanto a quienes descienden de una clase social elitista, se les llama popi, al tener una conducta y gustos diferentes, pero amantes de los estereotipos del guau. Yo siempre he creído que una cosa es que a muchas personas, los cuales son considerados popi, sean seguidores del grupo urbano, y otra cosa es que muchos de esos popi compartan la idiosincrasia, estilo de vida y código de calle que muchos de los exponentes de los urbanos realmente manifiestan a través de sus videos. Una cosa es que a ti te guste una música y otra cosa es que tú sigas el comportamiento de los exponentes de ese tipo de música. Precisamente esa diferencia hace que entre ambas comunidades existe una mecha a la espera de una chispa para encender y explotar, principalmente entre quienes están al frente, que en este caso son los artistas y figuras públicas. Y no cabe duda que cuando se hablan de las diferencias sociales, una cosa es que coincidan en el gusto por determinado movimiento urbano asociado a un ritmo determinado de música, y otra cosa es la convivencia de diferentes grupos sociales. Aquí es donde el sueño choca con la realidad. Quizás los guau, al no tener las comodidades de los de sangre azul, defienden lo único que los popis nunca podrán tener, y es un estilo propio, una idiosincrasia que les gusta al mundo, una forma de vida que solo se aprende viviendo en un barrio. Y los popis, al considerarse omnipotentes por su estilo de vida, creen poder hacer uso de la cultura ajena, que estos siempre han criticado, pero los rodea. Explica, respeto, el locutor y animador. Yo siempre he creído que cuando se habla dentro de un contexto social, el decir que determinado gusto o determinado estilo de música o determinado movimiento es perteneciente a una cultura es una forma tonta de entender lo que significa una población social, la cual necesita algún mecanismo de cohesión. Las diferencias sociales y económicas producen diferencia en cuanto al gusto o preferencia de música que dicho grupo de una forma u otra le llama la atención. Una muestra es el caso reciente del enfrentamiento que hubo entre Santiago Matías Alofoque y Juan Carlos Pichardo. Este último evaluó una entrevista hecha por Lu García a Juan Luis Guerra, donde el comediante destacó la poca falta de atención por parte del público a ese segmento del programa, diciendo que si fuera una entrevista controversial, todos la verían, lamentando los gustos a nivel de comunicación de la nueva generación. Señora, hay que tener algo en cuenta. En este momento, cuando se habla de las redes sociales, lo que vende es el entretenimiento, el morbo, la búsqueda de sonido. Muchas de las personas, casi en un 80%, cuando ellos van a las redes sociales, ellos no van por información, ellos van por entretenimiento. Por eso esa gran popularidad de las redes sociales. Y esa enorme popularidad de las redes sociales, cuando tú analizas lo que es la historia social de República Dominicana, eso no es un fenómeno nuevo, eso es un fenómeno psíquico, como dicen algunos. Los guau mayormente escuchan la música urbana como el dembow, el rap, el reggaetón y el trap, género urbano el cual está popularizado por la plataforma de YouTube de Alofoque, la cual tiene un enorme alcance con la juventud de los barrios marginados o los guau. Cuando se habla de entrevista de Lu García junto a Juan Luis Guerra, dicha entrevista estaba mayormente dirigida hacia los pobres. Y si tú analizas, cuando de la enorme popularidad que tiene en este momento el movimiento urbano, es normal que cualquier tipo de entrevista que está dirigida a ese sector de la población adquiera mayor cantidad de vistas a otro tipo de entrevista, la cual está dirigida hacia los pobres.
Aquí es donde existe una diferencia cuando se habla de las redes sociales, especialmente los jóvenes que hacen su mundo en Instagram y viven de la monetización de YouTube, en la cual la búsqueda de vista es la razón detrás de todos estos youtubers considerados como influencers, en lo que la visualización, el comportamiento del barrio, en muchos casos, exagerado como forma de llamar la atención, no es simplemente la norma. Porque en YouTube, en cualquier tipo de video de YouTube, el morbo, la exageración y la búsqueda de sonido por cualquier tipo de individuo, que la gente lo vea como una especie de líder comunitario o de figura a seguir, o de figura que llama la atención. Cuando se habla de YouTube es lo que realmente vende, y al final la cantidad de views es lo que determina el éxito de cualquier tipo de plataforma en YouTube. Aquí es donde existe una enorme diferencia entre los popis y los guaguaguá, quienes parten de un comportamiento social diferente. Los guaguaguá, quienes parten de un comportamiento social diferente. Los guaguaguá tienden a tener un comportamiento más extrovertido, bulloso, de chercha, de buscar sonido, alocado, y algunas veces un comportamiento el cual puede ser considerado como antisocial, contrario a los popis, quienes tienden a tener un comportamiento más conservador, más tranquilo, con menos bulla, en la forma como se visten, hablan, interactúan y, por qué no, disfrutan cualquier tipo de manifestación cultural frente a la cámara de un celular, porque los popis no necesitan de la vista de YouTube para vivir cómodamente. Un caso similar, fue entre los blanquitos considerados como popi y el lápiz consciente, el famoso papá del rap, quien intentó hacer uso del instrumental Telacuti, para darle vida a una pieza musical asqueante, haciendo que el cuarteto de jóvenes salieran a defender su obra maestra. Este capítulo produjo un debate sobre la patente del género urbano, en el cual muchos se basaron que no es para riquitos, sino para los que vienen de abajo. En pocas palabras, el movimiento urbano está dirigido hacia los guaguaguá, porque refleja el estilo de vida de los pobres en los barrios marginados alrededor de las grandes ciudades. Uno de los grandes problemas cuando utilizamos los términos popis o guaguaguá es que, producto de la adquisición de riqueza de muchos artistas urbanos, hablar de guaguaguá cada vez se le hace mucho más difícil a dichos artistas, y más cuando muchos de estos urbanos no viven en los barrios que los vio crecer, y producto del progreso económico están viviendo en zonas residenciales, las cuales eran exclusivas de los popis. Por eso en este momento, cuando tú ves cualquier tipo de artista urbano, quien se declara como guaguaguá, realmente es algo que tú tienes que analizar y entender que de guaguaguá ya ese artista urbano no le queda nada, porque ya él no está cantando la vivencia de los barrios, porque ya él no vive en esos barrios. Y yo siempre he creído que cuando tú pretendes ser un guaguaguá y tú vives en un apartamento de lujo en el Piantini, tú no estás siendo honesto contigo mismo, mucho menos con las personas que te siguen. Si tú eres uno de esos artistas urbanos que habla de que los popis no tienen derecho a disfrutar de la música popular dominicana. En el caso de Bolín 47, Santiago Matías, y muchos artistas urbanos, decir que son parte de los guaguaguá por sus orígenes humildes es una mentira a nivel de las redes sociales, que muchos de los que se consideran como guaguaguá creen que lo dicen es su artista urbano, quienes pasaron a ser parte de ese grupo de clase pudiente conocido como los popis. Y más cuando tú miras los grandes carros de lujo que muestran con sinónimo de que están a otro nivel. No se puede pretender ser pobre
Conocer las necesidades de los pobres cuando tú vives en la opulencia, en la riqueza y pretendiendo que tú eres rico. Cuando tú muestras esos carros de lujo, cuando tú muestras esos grandes apartamentos. Eso te dice a ti que tú quieras aceptarlo o no. Es posible que en el pasado tú hayas sido un guau guau guau, pero en el presente realmente tú eres un popis. Señores, yo no le quito más tiempo. Si a ustedes creen que este tipo de comentario les sirvió de algo, por favor suscríbanse a este canal, denle me gusta, porque no compartan este tipo de material. Por ese lado, realmente yo espero que ustedes pasen un grandioso día.